Y como siempre para nosotros, el viejo Pepe. Fuerte el aplauso para José Mujica. Queridos compañeros, es realmente emotivo este ratito en que pudimos escuchar a este flaco glorioso que nos ha hecho un repaso de los últimos 50 años vividos un poco al trote. Por lo tanto, me ahorró muchísimas cosas. Quiero colocar dos pequeños afectos en homenaje al Bebe, que lo pintan de cuerpo entero. Cuando se desintegraba la dictadura, en gran medida por la creciente movilización popular, y nos pudimos juntar luego de años en libertad, presintiendo que llegaba una hora de primavera comprometida, deseada, pero frágil, eventualmente, como toda cosa nueva. El Bebe plantea, con poca fundamentación, en una carta dirigida a las compañeras que estaban en Punta Riel, también presas, que había que hacer una dirección provisoria en la que tuvieran los 4 compañeros viejos, lo que llamábamos nuestra dirección histórica, y que tenían que elegir para ello 4 compañeras para hacer una dirección provisoria mixta. Las compañeras se asustaron con semejante envidia. Recularon en chancleta y dijeron no. Y el Bebe iba más allá. Se daba cuenta del calor de la movilización y de la coyuntura. Y se daba cuenta que había que aprovechar ese momento e insistía que había que salir a tratar de modificar la Constitución por vía plebiscitaria para cambiar una Constitución muy conservadora, es decir, que no se detuviera la ola popular, sino por el contrario, tratar de aprovecharla. Y desde luego, con su carácter, no perdía mucho tiempo en fundamentar, y en aquellos tiempos tenía dificultades para hablar por obvias razones. Eran tiempos en que hablar de reorganizarnos, y planteaba el Bebe, por razones fundamentalmente políticas, pensando que un pueblo que salía de la dictadura herido, con alegría, pero obviamente con miedo, nunca se debía de cometer el error de poner en riesgo esa democracia primaveral que se estaba alcanzando, porque equivalía a divorciarnos de la gente. La gente necesitaba afirmar fundamentalmente esa democracia
Y allí surgió, como siempre, esos mensajes resumidos propios del Bebe. Militar en la legalidad sin cartas en la manga. Que más que fue un mensaje global, política de interpretación. No faltaron compañeros, algunos compañeros que ya en el propio penal se asustaron y no acompañaron de la organización del MLN, no por maldad, sino porque desconfiaba enormemente. Y no faltaron compañeros que acompañaron, pero como mascando el freno, con sus dudas, y no era para menos. Pero fue de entrada quien planteó el rumbo. Por eso la dimensión de su estatura. La otra cosa que quiero pintar de este paisano Quijote del pensamiento, un riguroso intelectual que no lo parecía, porque nunca dejó de ser un hombre de campo, un paisano. En una discusión en nuestro antiguo local preconvencional, donde en un momento se para y le especta a los compañeros, eso que se llama el campo socialista se va al carajo, eso se va a desmoronar. Y ninguno de nosotros había ni siquiera pensado en semejante catástrofe. Pero de alguna manera, por amigos internacionales, probablemente con los que se carteaba, él llegó prematuramente en este Uruguay como nadie, mucho antes que se desintegrara la Unión Soviética, a vaticinarlo como una etapa que quedaba atrás de la historia. Y estas son cosas que macanudo, con el diario del lunes después sobran los analistas, las explicaciones. Y el problema es que, en honor a la verdad, fue el primer sujeto del cual sentimos semejante afirmación, y no fueron pocos los compañeros que lo apostrofaron, que pensaron que estaba loco, y cuestiones por el estilo. Así era él. Por eso, mientras vivamos, va a componer uno de nuestros recuerdos más queridos, más entrañables y que más insisten en las claves de lo que pensamos hacia adelante. Pero el tiempo pasa y se lleva a los hombres, pero nunca se acaban los males, como dice Martín Fierro, van poco a poco creciendo. Y en realidad, el mejor homenaje que le podemos hacer al Bebe es seguir militando con fuerza mientras nos quede el aliento, reproduciendo su conducta, su entrega, su sencillez, su humildad y su capacidad de hacerse entender con la gente más humilde que puede tener este país. Y capaz de ser abierto, cualquiera sean las interpretaciones que se tienen. ¿Cómo no recordar ese Bebe que salía
en los años dramáticos de los montes del Queguay, a conversar con algunos amigos del campo, en la vía del tren. Cosa curiosa, la mayor parte votantes del Partido Nacional, pero amigos del BB, porque lo respetaban, aunque no lo entendieran, lo respetaban por su decisión y por su coraje, y jamás lo traicionaron. Por eso, amigos, compañeros, tengo la obligación de dar alguna explicación. Parecería que nos toca vivir una época de cambios vertiginosos que se viene encima. Porque naturalmente hay una revolución tecnológica de carácter explosivo y fenomenal que va a sacudir el mundo del trabajo, y en pocos años venideros los trabajadores estarán luchando por acortar el horario de trabajo y probablemente estén luchando por la renta básica, porque la introducción de la inteligencia en los ingenios mecánicos empieza a expandir la robótica por todos lados, y muchísimos, miles de hombres van a ser sustituidos en trabajos que conocemos hoy, y aparecerán otros trabajos y habrá nuevos desafíos. Pero por mucho que los robots trabajen mejor que el hombre, no consumen, no gastan. Y vendrán las luchas humanas inevitables, tratando de amplificar el reparto, porque estas cosas están a la vuelta de la esquina. Yo no quiero relatar lo que he visto en Japón y en otros lados, no perder tiempo. Pero así como un muchacho que camina por las calles tiene en el bolsillo la posibilidad de consultar una universidad con su telefonito, y eso es una maravilla contemporánea. La misma tecnología sirve, como tantas veces, para someter al hombre. La misma tecnología sirve para campañas inusitadas de destrucción de la confianza pública. Por ahí está la ballena azul. Por otro lado está la ballena negra, fascistoide, que ya no precisa bota militar ni cañones, porque puede construir equipos como ese que se llamaba La Cueva en la primera campaña de Obama, donde se puede juntar toda la información, porque cada vez que tú escribes y contestas, y estás con Twitter y con Facebook, estás poniendo puntitos de tu personalidad. Y esos puntitos dan para hacer perfiles y construir perfiles. Y luego de juntar un paquete gigantesco de información, se pueden resumir esos perfiles. Entran las ciencias matemáticas, porque al final, como alguien dice, nunca se llega al fondo de la filosofía si no se llega al fondo de las matemáticas. Y nunca se llegará al fondo de las matemáticas si no se llega al fondo de la filosofía. La
La vida psicológica se puede resumir en centenares de perfiles y se pueden hacer mensajes condicionados para cada uno de esos perfiles. Y la historia de la humanidad no conoció ninguna dictadura que tuviera esa capacidad de introducirse en cada uno de los hombres que componen la masa de un pueblo. Esto está pasando hoy y pasará mucho más fuerte mañana. Ese es el mundo que viene. Quisiera que el bebé estuviera vivo para intentar mirar lejos. Hombre que fundamentaba poco y que veía muy lejos, como esos paisanos acostumbrados a andar a caballo en la lejanía y que no pierden el rumbo. Es otro mundo el que viene, ni mejor ni peor, otro. Va a tener cosas mucho mejores, como no ha conocido el hombre. Corre el peligro de tener muchas peores. También. Que te presté un libro. Sí. Mirá, intenté Por llamarte eso al Parlamento. Y no tiene que pude. haber cambios. No sé si lo tenés el libro todavía. Las nuevas generaciones, casi adictas Yo te llamo la semana que viene, ¿te parece? a la teleinteligencia, tendrán que conocer las claves de la tecnopolítica. No nos pidan a los que estamos educados en otro Te mundo iba a decir, te manda muchos saludos Belén Colman, y que si no escribimos mujer de Escaño. a lápiz Viva no allá en el podemos pensar, Yo soy de allá, la verdad que te... porque estamos reprogramados en otra época. Dale, muchas gracias. Tienen que venir nuevas generaciones a que se hagan cargo para levantar viejas banderas de reivindicación, de igualdad, en un continente, el más injusto que hay arriba de la tierra, donde 32 señores tienen lo mismo que 300 millones de habitantes. Y tienen que venir esos muchachos que tienen que ser duros, no soberbios, humildes, sistemáticos y trabajadores. Porque nada cae del cielo como regalo de los dioses, pero habrá nuevas formas de militancia que hay que alumbrar. Solo sobrevive lo que es capaz de cambiar. Y cambiar significa una constante adecuación. Tiene que haber vino nuevo en odres viejos. El odre, esos recipientes son la causa esencial de una larga lucha, pero tienen que haber otros componentes. Por eso, es cierto lo que relataba el flaco. En definitiva, hay un afinamiento cada vez más técnico y científico. Y aquellas viejas afirmaciones de Goebbels, una mentira cuando es repetida 1000 veces termina siendo una verdad. El problema es machacar y machacar y machacar. Y naturalmente hay toda una tecnología en boga que está allí. Y hay instrumentos, crecientes instrumentos. Hace mucho tiempo que en una editorial floreciente en la época de Franco se dedica a hacernos la guerra. Y a otros compañeros. Y vendrán nuevas tandas. Y es
francamente inevitable. Tengo que decir, queridos compañeros, por el respeto que me merecen, acá hay puñados de gente canosa de mi tiempo. Nos estamos yendo en fila india, estamos en la cola. Que están gastando pólvora en Chimango. Porque hace rato que decidí que no voy a ser candidato, por más que me insistan. Y no es para descorazonar a nadie. No solo porque estoy viejo, que lo estoy, al borde de los 82 años. Pero quiero mucho este país, a pesar de sus defectos. No quiero ser un instrumento de antagonizar. No quiero un país confrontado. Hay signos de veneno. Hay signos de odio. En un país que somos 4 gatos locos y por encima, como capital, tenemos que guardar esa imagen de que el Uruguay es un país distinto, convivible, donde pensando diferente nos respetamos. Hay signos de perder respeto por esta acción que viene como una tecnología devastadora que ha nacido en las entrañas de la globalización, del fracaso de esta globalización que ha tenido un motor, el interés transnacional y el capital financiero, que ha venido remodelando el mundo, pero en su avaricia se olvidó y ha dejado estancadas las clases medias del mundo central, que son las que se aprenden a un cuento nacionalista y toman las decisiones que tomó Inglaterra, o votan a la señora Le Pen como los campesinos franceses, o no surgen figuritas como la del presidente norteamericano. Y en ese mundo que parecía que se globalizaba y que era imparable, surge este boñato antihistórico como fruto de esas contradicciones, pero en esa lucha de acomodamiento, los gobiernos progresistas estorban porque luchan por la equidad, luchan por la igualdad, luchan por repartir, y ponen condiciones. Y ese mundo transnacional no quiere condiciones, quiere facturar, en el fondo a costa de las clases medias, que quedan congeladas, pero estas no se pueden dar cuenta y naturalmente miran para abajo. Y el obrero organizado de Detroit piensa en la maquila mexicana como si los mexicanos fueran culpables y no las transnacionales. Esa contradicción está sacudiendo el mundo y nos presenta esta monstruosidad contemporánea. Va a pasar, pero va a costar. Va a ser duro. No es sencillo. Y es complejo, muy complejo. Y esta etapa del capitalismo necesita incentivar cada vez más la dependencia, los fenómenos de mercado de las masas humanas y montar una civilización donde ser feliz es comprar permanentemente cosas nuevas. Y que la gente se pase la vida trabajando y pagando cuentas
hasta que venga otro y lo reponga. Sin contar que lo que se puede llamar felicidad humana arriba de la tierra es siempre la misma: tener tiempo para cultivar los afectos. Porque cultivar los afectos, el amor, la relación con los hijos, con los amigos, es tiempo que no produce económicamente. Pero al fin y al cabo, si a la vida le quitamos eso, ¿qué sentido tiene la vida? Así de sencillo. Por eso asombra la explosión tecnológica de un país como Japón, y asombra que haya muchachos que se suicidan en masa por perder un examen. Eso es felicidad. Un sistema necesita una cultura y crea una cultura funcional a sus intereses. No se entienda por cultura lo que se dice o lo que se escribe. Entiéndase por cultura lo que se respira en las relaciones cotidianas, en la marcha de la sociedad. Por eso, queridos compañeros, muchos uruguayos no se dan cuenta, como le pasa a muchos brasileros y a otros en América Latina, porque están sometidos a esta cultura, salieron de la pobreza, pero ya se olvidaron. 39% y pico de pobres cuando el Frente llegó al gobierno. Hay 9 y pico según los datos del INE en este momento. Aún en un año de dificultades económicas se siguió mejorando en algo. Pero como se mira hacia arriba, ¿por qué acordarse de la regulación del trabajo de las sirvientas o del peón rural? Esa cultura que nos envuelve nos hace feroces demandantes y corremos el riesgo de no entender el valor de la herramienta que construyó el pueblo uruguayo. Esa es la lucha política en el tiempo inmediato que viene para adelante. Y si bien dije que no voy a ser de ninguna manera candidato en la lucha por la presidencia de la República, porque ya no me da el cuero y porque pertenezco a otro tiempo y tiene que venir otro tiempo, y no quiero ponerle fuego a las confrontaciones del país, porque no quiero un país confrontado. Haré todo lo posible, pero si me queda aliento, militaré para respaldar a los compañeros hasta el último minuto de mi vida. Lo demás, queridos compañeros, lo demás son costos. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia con esa imaginación portentosa. Y cuando describe el infierno pone 9 círculos. Y en el círculo más penoso elimina el fuego. El fuego del infierno lo elimina y ahí es un lago helado, donde las sombras están medias enterradas con la cabeza hacia abajo. En ese 9º círculo coloca a los traidores. Es el más trético del infierno que construyó en su imaginación Dante Alighieri.
Y hay uno especial, el segundo círculo, que lleva el nombre legendario de un traidor de Troya que le entregó la ciudad a los griegos. Tiempos homéricos. Allí, en ese círculo están colocados los traidores a la patria, los traidores a la ciudad, los traidores a los partidos políticos por la inteligencia de Dante. Si Dante viviera, tendría que multiplicar el tamaño de su círculo, seguramente en los tiempos contemporáneos. Por eso vuelvo a decir algo que dije, queridos compañeros. El mayor homenaje que se le puede hacer a este raro paisano intelectual capaz de enroscarse en una discusión por la dialéctica, capaz de desenterrar a Rosa Luxemburgo desde el olvido en que la tenían los teóricos de aquellos tiempos, vaticinador del derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista. Por eso, hombre que se generó muchos enemigos en el campo de las ideas, porque era demasiado audaz y penetrante, pero siempre humilde, siempre compañero, siempre tenaz, siempre buscador de pensamiento, siempre intentando mirar muy lejos, más allá del tiempo en el que nos toca vivir. Por eso, queridos compañeros, bienvenida a las nuevas generaciones, pero recuerden una cosa: con el BEBE habíamos acordado, por iniciativa de él, que ya no usábamos ni siquiera más la palabra imperialismo, porque se había hecho tanto lugar común con la palabra imperialismo, que de tanto decirlo no decíamos nada. Había que inventar otras palabras. A veces hay que inventar otro lenguaje. Y hay que salir de nuestro lenguaje de cofradía e intentar hablar con el lenguaje del hombre de la calle, porque el lenguaje es parte del ser. Porque en definitiva, la palabra sigue siendo un instrumento mágico de desarrollo de la conciencia. Y tenemos que recordar, compañeros, parece que en política se lucha por el poder, y en parte es cierto, pero se me ocurre desde hace un tiempo, contemplando la historia de la humanidad, que lo más hondo y lo más puro de la izquierda en realidad lucha por la civilización humana. Porque todos los pasos importantes que ha dado la vida del hombre como progreso social, en algún momento fueron derrotas de gente de izquierda. Y en realidad, más que llegar al poder, se suben los escalones que se legan a las generaciones que quedan. Parece que el papel en el mundo de la izquierda, en el sentido profundo,
no utilizando esa nomenclatura que inventó la Revolución Francesa, sino esa cara de la historia de la humanidad, que es vieja, tan vieja como el hombre mismo, porque siempre hubo gente que luchó con instrumentos acorde a su época por expresar de alguna forma la solidaridad con el resto de la gente. Y recordemos, el ser humano es antes que nada un animal gregario. Por ser gregario y el 90% de su existencia arriba de la tierra fue en grupos de 40, de 50, de 60, no mucho más, donde no se conocía la propiedad privada y la propiedad era del conjunto. Que este hombre moderno es muy fresquito en términos de proceso y que sin embargo, por ser gregario, trabajó colectivamente y pudo poblar y expandirse por el mundo entero. Tal vez siendo como animal inferior a tantos otros, pero en realidad, al tener el instrumento de la conciencia, si bien adentro llevamos una cota de egoísmo, como todo bicho que lucha por su vida y por la vida de sus seres queridos, por ser gregario, creamos civilización, aún sin darnos cuenta. Y la civilización es la herencia más grande que recibimos, desde aquellos que descubrieron el fuego, a los que están descubriendo el avance de la biología molecular. Y en realidad la civilización es la herencia intergeneracional. Las posiciones progresistas, las posiciones de izquierda, luchan por afirmar escalones crecientes de una humanidad mejor. Tal vez nunca lleguemos al mundo perfecto, porque no somos dioses. Pero cada avance, y recuerden en las 8 horas, y recuerden la superación de la esclavitud, y recuerden todos los progresos lentos, acumulativos humanos, son expresiones de gente luchadora, muchas veces fracasada, que en el correr de las edades se afirman esas realidades. Por eso no hacemos solo el homenaje a nuestro querido compañero, hacemos un homenaje a la vida militante en la figura de él y en el sentido de darle a nuestra existencia una causa consciente para vivir con sueños y luchar y decir al final: no nos cansaremos jamás de luchar por patria para todos. Gracias. Bien, compañeras y compañeros, llegamos aquí al final de este nuevo acto, recordando a nuestro querido compañero Raúl Bebe Sendic. Sin duda, hay muchas fechas para seguir recordando, como el 30 de abril, donde se vota en el gobierno de Pepe la ley del trabajador rural, el 1 de mayo, y cada día tenemos un esfuerzo más para hacer, y sin duda conseguiremos eso que tanto queremos: la patria para todos. Buenas noches, compañeros. Gracias.